Vamos a hablar ahora de las potencias. Este apartado tiene un poquito más de contenido, ya que entramos en un pequeño detalle un poco más interesante. En este caso, las potencias, recuerda que se expresaban de este modo. Era un número elevado a otro número, y eso al final acaba dando un número. ¿Sí? Entonces, para operar, siempre, para la multiplicación o la división, nos decía que operábamos el número y luego operábamos el signo. En este caso haremos algo muy similar, pero, exacto, primero tocaremos el número y luego el signo. Pero el signo tiene un poquito más de complicación que hasta ahora. Es decir, vamos a deducir juntos qué ocurre con el signo cuando estoy haciendo una potencia. Por lo tanto, pongamos, por ejemplo, que yo parto de una potencia. Vamos a ver sencillamente cómo funcionaba la potencia antes de nada. 2 elevado a 5 no era que más que 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. 5 veces 2 se expresaba o así o así. Así quedaba un poco más recogido, por lo tanto, por eso utilizábamos esta nomenclatura. Veamos, por ejemplo, el caso de que yo os pidiera más 2 a la 3. Hemos dicho que primero hacemos el número, 2 por 2, 4 por 2, 8. Y finalmente el signo. ¿Qué signo colocaremos aquí? Bueno, imaginemos, por ejemplo, que tenemos una cadena de números, ¿no? En este caso el 2 a la 5 era 2, aquí sería positivo el 2, positivo el 2, positivo el 2, positivo el 2 y positivo el 2. Olvidémonos de los números, vamos a ver el signo. En este caso, daba positivo por positivo, por positivo, por positivo, por positivo. Entonces, partiendo del principio de la multiplicación que decíamos, vamos a tomar solo estos dos primero. Positivo por positivo da positivo. Vamos a tomar ahora lo que ha quedado aquí por el siguiente. Positivo por positivo queda positivo. Así que si cogemos todo, queda positivo. Positivo por positivo queda positivo. Y así vamos viendo que por muchos positivos que multipliquemos, al final el resultado va a quedar positivo. ¿Sí? Por lo tanto, podemos afirmar que para signo positivo, tanto si está elevado a un número par, en este caso impar, o un número par, no va a variar porque no importa cuántos positivos yo encuentre, igual cuántos doses había, si aquí había 5, pero si hubiera puesto 2 a la 5, hubiera sido 2 a la 4, hubiera tenido 4 doses y por tanto 4 signos de multiplicación, bueno, 4 signos de suma. Entonces, independientemente de si es par o impar, mi resultado no va a variar y el signo siempre va a ser positivo. Hasta ahí bastante sencillo. Vamos a ver el caso del negativo. Si yo os pusiera menos 2 elevado a 5, en este caso vemos que el número, de nuevo, vuelve a ser 2 por 2, 4 por 2, 8, 16, 32. Y el signo, vamos a pensarlo, es como tener 5 veces el menos 2, por lo tanto 5 veces el negativo. 1, 2, 3, 4 y 5. Negativo por negativo, como es el mismo signo, queda positivo. De aquí yo saco que es positivo. Positivo por negativo, negativo. Por lo tanto, todo esto me queda negativo. Negativo por negativo, positivo. Y positivo por negativo, negativo. Por lo tanto, vemos que si está elevado a algo impar, es decir, cuando teníamos, por ejemplo, 5, ha quedado negativo, pero si yo hubiera tenido, por ejemplo, 3, negativo por negativo, positivo, por otro negativo, negativo. Por lo tanto, cada vez que tenga el signo negativo elevado a una cifra impar, me va a quedar negativo. En el otro caso, si yo hubiera tomado solo 2 o 4, negativo por negativo da positivo. Si hemos dicho que 1 elevado a 3, o por ejemplo una cifra impar, era negativo, en este caso teníamos 3, daba negativo. Para el cuarto, negativo por negativo da positivo. En este caso, por ejemplo, pongamos el caso de menos 2 a la cuarta. Esto es menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Y ahora negativo por negativo, positivo, negativo, positivo. Por lo tanto,
vemos que esta nueva regla la hemos deducido juntos y que un negativo elevado a un número par nos queda positivo. Pues de la misma manera que para la multiplicación teníamos esta regla, para las potencias tendremos esta regla. La podemos memorizar o la podemos deducir. No ha sido tan complicado deducirla. Entonces no os preocupéis, si no os acordáis, sencillamente poneros un par de ejemplos numéricos y veréis que lo podéis sacar muy fácilmente. Sobre todo, antes de acabar, os quiero pedir por favor que le pongáis en máxima atención a los paréntesis, porque no es lo mismo tener menos 2 a la 4 que menos 2 a la 4. Aquí el 4 solo está afectando al menos 2, al 2 en este caso, perdón, y aquí el 4 está afectando al número y al signo. Y por lo tanto, el resultado de esto es decir menos 2 por 2 por 2 por 2. Es decir, el 4 solo está elevando al 2. Y por lo tanto el signo se va a conservar. Por lo tanto, esta regla ya no se cumple. Porque esta regla solo afecta cuando el exponente está afectando también al signo. Por favor, no os equivoquéis aquí. Prestadle máxima atención y entended que si hay un paréntesis, lo que esté fuera está elevando a todo lo que esté dentro. Por tanto, al número y al signo. Aquí no. Por lo tanto, el resultado de eso sería menos 2 por 2, 4, por 2, 8, 16, menos 16. Algo curioso, porque algo que estaba elevado a un número par debería haber dado positivo. Pues aquí no, porque el signo no está afectado. En este caso, sí, como el índice, el exponente, perdón, está afectando al número y al signo, en este caso ya sabemos que 2 a la 4 es 16, y el signo, algo negativo elevado a un índice par, exponente par, perdón, da positivo, ¿vale? Sobre todo, mucha atención ahí, por favor. Luego, entrando ya en la parte de las propiedades, os las voy a escribir de las potencias, os las voy a escribir, son más o menos las mismas que vimos en el apartado anterior, pero bueno, no está de más escribirlas y insistiros un poquito en cómo funciona. Es decir, a cualquier número elevado a 0 es 1. Por convenio, no olvidéis, cualquier número que esté elevado a 0 da 1. Ahora no lo vais a utilizar mucho y no lo entendéis el significado, pero más adelante hay un tipo de ejercicio que al resolverlo, si sabéis esta regla, os vais a ahorrar mucho trabajo. Pasar de ser un ejercicio de 10 minutos a un ejercicio de 3 minutos o de 2 minutos, será muy rápido. Y al ser más corto, tenéis menos oportunidad de equivocaros. Entonces, por favor, recordad, cualquier número elevado a 0 es 1, a su vez que cualquier número elevado a 1 es el mismo número. Eso no varía nada. Seguidamente tenemos la clásica de que si se está con la misma base multiplicando, por ejemplo, vamos a llamarle n y n, lo que queda es que es la suma de los exponentes. Por lo tanto, recordad, si es la misma base y se está multiplicando, se suman los exponentes. Del mismo modo que si es la misma base, pero en este caso se está dividiendo, se restan los exponentes. En este caso, por ejemplo, veamos en el de la multiplicación, solo para que toquemos un poquito el tema. Tenemos menos 2 elevado a 3 por menos 2 elevado a 2. En este caso, la base sería el menos 2, es lo que está dentro del paréntesis, nos quedaría el menos 2, y como se está multiplicando, sumo los exponentes. Así de sencillo. Para la división sería exactamente la misma jugada, en lugar de sumarse se restarían, y luego aparece una propiedad que es muy interesante, que es que si tenemos un número, una potencia, que a su vez está elevada a otra potencia, el resultado, en lugar de sumarse o restarse, se multiplica. Y aquí quedaría a la m por n. Pero por favor, aquí también muchísima atención, porque aquí se complica un poco la jugada. En este caso, tenemos pongamos que tenemos este de aquí, o tenemos este de aquí, dos casos diferentes,
pero que se resuelven de una manera diferente. Por favor, máxima atención. Aquí el 2 está elevando a todo lo que está dentro del paréntesis, a todo. Aquí, en este caso, el 2 está elevando todo lo que está dentro y por tanto el signo negativo queda fuera. ¿Qué ocurre? Como hemos visto aquí, estamos elevando algo con signo. Por lo tanto, aquí no solo se multiplicaría, sino que a la vez lo vamos a... es algo elevado a par, quedaría positivo. En este caso al final signo. Y en este caso el signo no se vería alterado. Veamos, por ejemplo, cómo lo resolveríamos. En este caso, quedaría... sería un menos 2 a la 3 por menos 2 a la 3. En realidad, que sería el caso que hemos visto aquí. Por lo tanto, negativo, negativo quedaría positivo. Y como es la misma base, 2 a la 3 por 2 a la 3 se sumaría el exponente y quedaría 2 a la 6. Es súper importante que veamos que para yo poder sacar y poder multiplicar esto de aquí, debo fijarme también en el signo. Si hay un signo, este signo también se opera. En este caso, el signo está siendo afectado por este y por lo tanto ya puedo olvidarme de lo que ocurre aquí dentro con el signo, porque al ser un positivo, no importa lo que ocurra con el positivo, donde está elevado a par o impar siempre va a dar positivo, no se afecta. Y en este caso el signo queda fuera y opero normal. 2 sería 2 elevado a 3 por 2. Y en este caso quedaría menos 2 a la 6. No sé si me he explicado bien, pero sobre todo mucha atención al paréntesis, lo que está dentro y lo que está fuera. Es súper importante que lo tengamos presente. Para acabar, vamos a escribir las dos últimas propiedades interesantes. Y es que, si tenemos diferente base pero mismo exponente, se podrían llegar a multiplicar las bases como expliqué en un tema anterior, y lo mismo para la división. Si tenemos diferentes bases pero mismo exponente, se dividen las bases y se queda el exponente. Si queréis ver un pequeño ejemplo, podríamos ver para aquí que tenemos un 2 a la 2 por un menos 3 a la 2. Aquí lo que haría es multiplico 2 por el menos 3 y guardamos el exponente. 2 por menos 3 da menos 6, ya que la multiplicación es positivo por negativo, queda negativo, y todo esto está elevado a 2. Si lo queremos dejar un poco más bonito, recordad que un número negativo elevado al índice par, en este caso 2, quedará positivo, por lo tanto quedará más 6 al cuadrado, o si queréis, más 36. Para acabar, vamos a ver las potencias con exponente negativo. Es muy importante, para empezar, debemos saber que una división, como habíamos visto siempre, también se puede expresar como una fracción. Y empezad a acostumbraros a trabajar con fracciones en lugar que con este símbolo. Primero porque es feo, no se utiliza mucho esto, más adelante no lo utilizáis prácticamente jamás. Y esto tiene un significado muy potente. La fracción en sí, algo que parece tan sencillo, sirve para representar aquellos números que desconocemos o son muy difíciles o muy largos de poder escribir. ¿Qué quiero decir con ello? Imaginemos, por ejemplo, que tenemos la división, por ejemplo, de 10 entre 3. Cuando dividimos 10 entre 3, lo que ocurre es que si lo ponemos en la calculadora veremos que nos escribirá 3,33333 hasta donde llegue la pantalla, que también es lo que conocemos como 3,3 periódico. Significa que nunca acaba de escribirse el 3. Si yo quisiera escribir ese número, para ser justo, debería escribir 3,3 y ir escribiendo 3 hasta el infinito para poder operar con este número. Lo mismo cuando lo introduzco en la calculadora, debería introducir muchísimos 3. Por lo tanto, para no hacerlo, se inventaron este método, el cual con una pequeña expresión, yo dentro de aquí sé que hay un número que es complicado
o a veces incluso desconozco. Por lo tanto, acostumbraros a trabajar con esto, que esto se utilizará mucho. Yo, hasta final de mi carrera de ingeniería, siempre trabajé con fracciones. Así que empezar a acostumbraros a trabajar con fracciones, que va a ser el pan de cada día para vosotros. En este caso, entremos un poquito a la fórmula y la representaremos de este modo: 1 partido a la n. En este caso vamos a hablar de lo que son las potencias con exponente negativo. Es decir, por ejemplo, si tuviéramos el número 7 elevado a menos 3, el exponente es negativo. Cuando esto ocurre, ya no es tan fácil operar, y por lo tanto lo que haremos será pasarlo en el denominador de una fracción. Pero del mismo modo, si en el denominador de una fracción tengo signo negativo, si lo paso al numerador, queda en positivo. Por lo tanto, siempre, para poder cambiar de signo, aquí en este caso, está negativo aquí y aquí positivo, pero sería lo mismo si aquí estuviera negativo y aquí positivo. El hecho de poder cambiar de uno a otro me permite poder cambiar el signo del exponente. Y eso muchas veces os quedáis bloqueados porque tenéis algo elevado a negativo. Lo que debéis hacer sencillamente es pasarlo como fracción y colocarlo en el denominador, o al revés, y podéis seguir operando. Pongamos, por ejemplo, el caso de 3 a la menos 5. 3 a la menos 5 yo lo podría expresar como 1 partido por 3 a la 5. O, si yo tengo 1 partido a 2 a la menos 7, esto, como está aquí negativo, nunca quiero un exponente negativo, yo lo puedo expresar como un 2 a la 7. Es bastante sencillo. La jugada es el hecho de pasar arriba o abajo, cambia el signo. Y yo siempre buscaré tener el signo positivo. Veamos algún ejemplo para qué a veces utilizo esto. Si yo tengo 3 al cuadrado dividido entre 3 a la cuarta, esto, recordad, según la propiedad que hemos visto antes, la división, misma base, por lo tanto restamos exponentes. 2 menos 4 quedará 3 a la menos 2. Normalmente nunca deberíamos dejar un ejercicio con algún número elevado a algo negativo, ya que es feo y no se puede operar. Por lo tanto, muchas veces cuando resolvamos ejercicios en un examen, ocuparos de que quede el exponente en positivo, ya que es más bonito y así se representaría mejor la respuesta. Por lo tanto, no cuesta nada, una vez que lleguemos a este punto, sencillamente decir que esto es 1 partido por 3 al cuadrado, o si queréis ir un poco más allá, es 1 partido por 9. Cualquiera de estas dos respuestas sería correcta. Otro caso, por ejemplo, es que si os encontrarais 3 a la menos 2, en este caso vamos a ver una fracción, partido por 3 a la menos 3. En este caso, recordad que las fracciones, vamos a volver un poco al caso que siempre hemos visto, es 3 a la menos 2 partido 3 a la menos 3. División, misma base, los exponentes se restan y por lo tanto quedaría 3 a la menos 2 menos el menos 3. Negativo, negativo, positivo. Así que sería menos 2 más 3. Por lo tanto, 3 a la 1. Y algo elevado a 1, recuerda por propiedad, es el mismo número. Así que esta es la respuesta a este pequeño ejercicio.